Y es una bendición, como siempre, que podamos compartir este tiempo en familia, porque nosotros somos la familia de Dios. Y somos la familia de Dios porque hemos nacido de Dios, no porque nos reunamos en una iglesia o simplemente estemos juntos como un grupo. Somos la familia de Dios si es que hemos nacido de Cristo, si es que efectivamente hemos sido engendrados por Dios. Y nosotros sabemos que si hemos puesto nuestra confianza y nuestro corazón en Cristo Jesús, esto es por el Espíritu, no es por nosotros mismos. La Escritura nos dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu. De tal manera de que si el Espíritu del Señor a nosotros no nos hubiese inquietado, no nos hubiese convencido de pecado, de justicia y de juicio, jamás el día de hoy estuviésemos nosotros hablando de Jesucristo. Ahora el Señor quiere que, obviamente, en nuestra experiencia, más allá de hablar de Jesucristo, nosotros podamos cada día crecer experimentando la vida de Cristo en nuestra propia vida, porque esta es la realidad. Dios no solamente quiere que nosotros tengamos un concepto intelectual o histórico de Cristo, sino que Dios quiere que la vida misma de Cristo comience a ser una experiencia para nosotros a partir del día de hoy. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 16, la Escritura nos dice algo maravilloso, porque de su plenitud tomamos todos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y nos debemos preguntar cuánto estamos nosotros tomando de su plenitud hasta el día de hoy. Yo todavía insignificantemente casi que nada. Es la realidad, si tengo que ser honesto, porque estoy en un proceso en el cual todavía, imagínense la plenitud de Dios, de su plenitud tomamos todos. La pregunta es, ¿qué porción de la plenitud de Dios yo estoy tomando para mi propia vida? Ahora, este es el propósito de Dios para usted y para mí. Dios nos creó para que efectivamente todos nosotros en Él, ¿verdad? Encontremos todo lo que necesitamos. De su plenitud tomamos todos y que en Él nosotros seamos perfectos. De ahí que Dios no está esperando que nosotros nos perfeccionemos. Lo que Dios está esperando es cuánto de Cristo, cuánto de su vida perfecta, cuánto de su vida plena realmente yo soy poseedor en experiencia y no necesariamente en conocimiento o en entendimiento. Es decir, el conocimiento y el entendimiento son importantes y efectivamente estos temas tienen que preceder a la experiencia. Pero si solamente yo me quedo con el conocimiento, el entendimiento, pero no con la experiencia, no tiene ningún sentido. Es decir, usted puede ser una persona que haya viajado por el mundo a través de la enseñanza. Posiblemente usted tiene un gran atlas del mundo con hermosas fotografías en donde tiene usted una descripción gráfica de lo que cada país es. Y usted llegue a ser verdaderamente una persona en términos intelectuales absolutamente conocedora del mundo. Pero cuando le preguntemos a usted en cuántos países de ese mundo ha estado y usted dice en ninguno, entonces usted conoce el mundo, ¿verdad? En términos conceptuales, pero no en términos prácticos, no en términos experimentales. Y esto es lo que es la vida de Cristo para usted y para mí. La vida de Cristo no es simple y sencillamente un concepto o una doctrina o una enseñanza. Cuidado que muchos de nosotros nos podemos quedar aquí simplemente con las enseñanzas. Dice, qué bonito que predica el pastor, o el hermano, o don Ricardo, o como usted me quiera llamar, me da lo mismo. Qué bonito que predica. Pero no es un tema de que yo predique bonito o predique feo, o le aburra, o, no, o le deje de aburrir, o le guste como predico. No, aquí es cuánto de lo que yo digo, ¿no es cierto? Realmente usted va y lo descubre como una realidad que tiene que efectivamente ser implantada en su vida y tiene que ser experimentada por usted. ¿O cuánto de lo que yo digo todavía no lo experimenta? Bueno, yo mismo muchas de las cosas que digo todavía no termino experimentando, pero efectivamente sé que detrás de esto hay una realidad presente de Dios, la cual es el desafío que yo tengo. ¿Cuál es el desafío que yo tengo? Asirme, aferrarme, alcanzar aquello que Cristo ya alcanzó para mí. Ese es mi desafío y ese es su desafío. No es que yo alcance algo por mí mismo, sino es que yo efectivamente me pueda hacer con aquello que Cristo ya consiguió para mí. Que yo efectivamente tome lo que Cristo ya consiguió para mí.
Es por esto que a estas alturas del partido nosotros los cristianos no debemos de estar simple y sencillamente pensando en cuántas cosas, en cuántas bendiciones, como nosotros llamamos en términos exteriores, ¿verdad? Efectivamente el Señor se me ha hecho presente, sino en cuanto de la vida de Cristo, del que hace los milagros, del que bendice, del que da vida, del que sana, del que cura, del que limpia, cuánto de Él verdaderamente está en mí. No cuántas cosas Él ha hecho por mí, sino cuánto de Él está en mí. Porque en la medida en que Cristo efectivamente sea una realidad viviente en mi experiencia, entonces en esta misma medida yo voy a ver las cosas de una manera distinta y diferente. Es por esto que nuestra oración permanente y continua, hermanos, no tiene que realmente gastarse o desgastarse, ¿verdad? En poner delante del Señor mis necesidades, sino el poner delante de Dios el que Él descubra a mi propia vida lo que Él ya ha hecho por mí, lo que Él ya ha conseguido por mí. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos reconocer en nosotros mismos todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. O que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que juntos los hermanos podamos conocer lo alto, lo ancho, lo profundo y lo largo que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Es decir, el Señor efectivamente nos ha hecho nuevas personas y nuevas criaturas. Ahora, las experiencias de esa nueva persona y de esa nueva criatura están íntimamente ligadas con todo lo que Cristo es. De ahí que el Señor nos dice en el libro de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate, la palabra es nos bendijo. Y muchos de nosotros estamos todavía pidiendo a Dios que nos bendiga o que cumpla, ¿verdad?, con las promesas que de alguna manera ha hecho en la palabra del Señor. Cuando efectivamente el cumplimiento de todas las promesas para nosotros tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. De hecho, el Señor nos dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, ya efectivamente están dadas, están alcanzadas, ¿verdad? Y están reservadas para que nosotros simplemente las podamos experimentar y recibir. Esto es lo que el Señor tiene que efectivamente, hermanos, curar en nuestro corazón. De su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Todos los seres humanos tomamos de su plenitud, porque efectivamente si Dios mañana simplemente cerraría el grifo del aire que de alguna manera provee al mundo, pues nosotros en 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos estaríamos inconscientes y muertos y acabados. Pero el Señor abre su oxígeno para buenos y para malos. De hecho, también la palabra del Señor nos dice que su sol sale para buenos y para malos. Es decir, de su plenitud tomamos todos, pero la Escritura dice, y gracia sobre gracia, eso está reservado para usted y para mí. Es decir, todos los seres humanos tomamos de la plenitud de Dios indistintamente de que creamos en Él, no creamos en Él, seamos buenos o seamos malos. De su plenitud todos los días seguimos tomando todos. Pero la pregunta es, y la Escritura dice, y gracia sobre gracia. Eso está reservado para aquellos que vemos que el Señor no solamente se ha conformado con darnos a nosotros lo que todo el mundo recibe, buenas cosas, ¿verdad?, de parte de Dios, sino que nosotros recibamos la gracia sobre gracia, que es esa gracia que nunca jamás va a terminar para ti y para mí, que tiene nombre y apellido, que se llama Jesucristo, morando y viviendo en nuestros corazones. De ahí que la meta de Dios para ti y para mí es Cristo Jesús. La meta de Dios para ti y para mí no es que seamos buenas personas, buenos esposos, buenos maridos, buenos trabajadores, buenos empresarios. No, 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 no. La meta de Dios es que Cristo aparezca, Cristo se exprese, Cristo se manifieste a través de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto de esa realidad en mí ya comienza efectivamente a aparecer? Hermanos,
Esto es lo que nosotros debemos pedir al Señor, que Cristo aparezca por la fe en nuestros corazones, que Cristo comience a aparecer en nuestra mente con sus pensamientos, que Cristo aparezca en nuestras emociones, con sus emociones, con sus deseos, con sus sentimientos, que Cristo aparezca en nosotros a través de nuestra voluntad, que en nosotros esté efectivamente el anhelo y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero esto no es algo que nuestra alma puede hacer por sí misma, porque nuestra alma se opone a todo lo que es Dios. Nuestra alma no quiere morir. Nuestra alma quiere seguir viviendo y quiere de alguna manera ser protagonista de su cambio. Pero el alma no fue diseñada para decidir por sí misma, para pensar por sí misma o para sentir por sí misma, porque nuestra alma es un espejo. Nuestra alma es un espejo que refleja, que expresa, que manifiesta el rostro de a quien nuestra alma está viendo. Si nosotros estamos viendo o nos estamos viendo a nosotros mismos fuera de Cristo, nos estamos viendo efectivamente en la imagen equivocada o nos estamos viendo en el rostro equivocado y vamos a comenzar a reflejar todo lo que el ser humano es. Y el ser humano no es más que una expresión sin Cristo, ¿no? El ser humano no es más que una expresión y una manifestación de todo lo que Satanás es. Por eso la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que el enemigo normalmente se disfraza como ángel de luz. Y el conocimiento del bien y del mal tienen que ver con lo que Satanás es. El conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto?, no es algo que está efectivamente en el corazón de nuestro Padre. De ahí que él a los dos árboles, ¿no es cierto?, del huerto. Fíjate que la Escritura nos habla que en el huerto de Edén había muchísimos árboles. Anda tú a Génesis porque ahí está de alguna manera el vivero espiritual de todo lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor llama solamente a dos árboles, dos árboles, ¿verdad? Les pone nombre. Al uno el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor le dijo, no comeréis o no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Y al otro árbol el Señor le llama el árbol de la vida. Obviamente, estas son dos personalidades, por llamarlo así, son dos personas. La una persona, ¿verdad?, es del cual salen buenas cosas y también salen malas cosas. Bueno, de ese primer árbol nacimos todos. Y ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es Satanás mismo personificado como un árbol. Por eso es que muchas veces nosotros nos confundimos en nuestra relación con Dios. Creemos que lo que se trata, de lo que se trata, es ser buenas personas, no hacerle mal a nadie. Muchas veces, de hecho, hay dichos populares enraigados en el corazón. Dicen, mientras yo no haga mal a nadie. Sí, está bien, no hay que hacer mal a nadie, pero el no hacer mal a nadie o el hacer bien a los demás no te califica delante de Dios, ¿verdad? O no justifica delante de Dios que tú efectivamente tengas que ser justificado por Él. El hecho de ser buena persona no te da derecho para efectivamente entrar al cielo de Dios. La Escritura nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para entrar en el reino de Dios se necesita más que ser una buena persona, se necesita nacer de nuevo, se necesita renacer, se necesita nacer del Espíritu, se necesita nacer de Dios mismo. Ahora, una vez que efectivamente Dios hace que nosotros hayamos nacido por su Espíritu, ahora el trabajo de nuestro Padre Celestial por su Espíritu Santo es que Cristo se vaya formando en nosotros. Cristo se vaya formando en nuestra alma, porque nuestra alma también está en un proceso de salvación, nuestra alma está en un proceso de sanidad, nuestra alma está en un proceso de libertad, de liberación, nuestra alma está en un proceso de provisión en todo lo que el alma necesita. Y si algo necesitamos ustedes, hermanos, ustedes y yo, es el ser sanados y el ser curados y el ser salvados en nuestra alma. Es decir, ¿cómo somos sanados? ¿Cómo somos curados? ¿Cómo somos provistos en nuestra alma? En la medida en que Cristo aparece en nosotros. No hay otra fórmula. Todos nuestros desórdenes emocionales,
todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras luchas, todas nuestras broncas, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra falta de perdón hacia los demás, nuestra incapacidad de poder soportar a las personas, solamente de alguna manera emparentarnos con aquellos que nos caen bien, nuestra posición de más bien alejarnos de todos aquellos que de alguna manera los vemos como personas de alguna manera tóxicas, según ahora decimos, ¿verdad? Pero usted mire al Señor Jesucristo alejándose de las personas tóxicas, cuando el Señor Jesucristo lo que hacía es venir a las personas tóxicas. Y venía a las personas tóxicas porque Él sabía que ellos son los que necesitan efectivamente ser sanados, ser curados. Y nosotros, claro, pues más bien evitamos las personas tóxicas, porque sí, porque sentimos que, por supuesto, nos contaminan. Y desde la perspectiva de la carne es verdad, pero aquí no estamos hablando de la carne, no estamos hablando de ti. No olvides que la Escritura dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues bueno, si ya no vives tú y Cristo vive en ti, entonces el Señor Jesucristo era realmente experto para unirse con los tóxicos, como nosotros le llamaríamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él vino a curar a los enfermos. Dijo que los sanos, o los que se creen sanos, obviamente es una mejor manera de decirlo, no necesitan ser curados. Así que si en nuestro corazón todavía hay riñas, todavía hay resentimientos, todavía existen rencores, todavía existe intolerancia, pues efectivamente Cristo tiene que aparecer allí. No intentes tú cambiar eso por tu propia capacidad, porque lo que tú estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás mirando, es parte de lo que eres. Es parte del hombre que normalmente fue depositado en ti por Adán. Y ese hombre, pues por naturaleza es así. Así que lo que estás viviendo tú allí, o lo que yo vivo también, es parte de esa realidad. Pero justamente nosotros tenemos que descubrir que el Señor Jesucristo puso una realidad distinta y diferente en nosotros. ¿Para qué? Para que no solamente tomemos de su plenitud en aquellas cosas que nosotros creemos que nos interesan, como todos los seres humanos, sino que ahora nosotros acudamos a la gracia sobre gracia, la cual no solamente ha puesto la vida de Cristo en nuestro espíritu, sino es que el deseo del Espíritu es que Cristo se vaya abriendo paso a través de nuestro propio espíritu y que se vaya abriendo paso a través de nuestra propia alma, que el Espíritu de Dios inunde nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, que efectivamente el amor de Dios sea derramado en nuestra alma. Y ese amor es un amor en donde efectivamente nosotros recibimos la gracia y el beneplácito de Dios por la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y a través de ese amor nosotros comenzamos a amar a las personas. A través de ese amor nosotros comenzamos a entender, a discernir, a aceptar, a unirnos aún con aquellas personas que nosotros desde la carne podemos conceptualizarlas como tóxicas. Y es que para eso solamente el amor de Dios puede ser la cura. No hay otra fórmula. De allí que el Señor Jesucristo desea abrirse paso desde nuestro espíritu, derramarse absolutamente en nuestra alma, impactar poderosamente nuestro cuerpo, impactar nuestra familia, impactar el medio ambiente de nuestro trabajo, del área de influencia en la cual nosotros nos encontremos. Así es como Dios actúa. Y así es como nosotros nos convertimos en expresión y en manifestación de lo que Cristo es. A veces nos vemos muy lejos de esta realidad, pero es la realidad. Y es el fin y la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque finalmente, en la medida en que nosotros descubramos a Cristo en nuestra propia vida, juntamente con Él también, todas las respuestas que todavía no nos han sido contestadas en cualquier área de nuestra vida, pues tienen respuesta. Así que la respuesta de Dios para el cristiano, para el ser humano, es Cristo Jesús. La respuesta de Dios es darnos una nueva vida, pero la respuesta de Dios es que esa vida, que es eterna, efectivamente se abra paso para nosotros. Y ahí es donde el verdadero cristianismo tiene que enfocarse. El cristianismo no se puede enfocar
a pesar que viene efectivamente como un beneficio residual, el verdadero cristianismo no se puede enfocar en Cristo como el amuleto que me va a ayudar a que todas las cosas por fuera estén bien. Porque la verdad es que el Señor va a permitir que inclusive a momentos las cosas por fuera estén mal. Pero Él no porque las mande necesariamente, sino porque estamos en un mundo irregular en donde efectivamente pues todo aquello que hace que exteriormente nosotros nos dé estabilidad emocional y tranquilidad económica o tranquilidad espiritual o tranquilidad anímica o del alma, que es lo mismo, pues no está bien enfocado. Porque todo aquello que sería capaz de poder moverte el piso a tu estabilidad emocional no es el cimiento que Dios quiere en el cual efectivamente tú construyas tu casa. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad?, que tú tienes dos tipos de personas. El que construye su casa, o el siervo o el discípulo, como le querramos llamar, que construye su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Construir nuestra casa sobre la roca es edificar nuestra casa sobre el fundamento que es Cristo, que es edificar nuestra casa sobre la vida de Cristo que está en nosotros. Pero el que construyó su casa sobre la arena, dice la Escritura, y construir nuestra casa sobre la arena es construir nuestra casa sobre todas aquellas cosas externas que nos dan tranquilidad. Llámese buenas relaciones, llámese economía, llámese fama, fortuna, trabajo, llámese lo que tú quieras que no sea Cristo. Cualquier cosa que no sea Cristo, sobre la cual yo esté fundamentado, el Señor dice que va a pasar algo. Que en algún momento el mar va a venir con fuerza y el viento, y va a venir contra la roca y contra la piedra, porque eso es lo que va a pasar. Si algo el Señor garantiza y nunca lo ha dicho y nunca ha dicho lo contrario, es que en el mundo hallaremos aflicción. Y hermanos queridos, la aflicción viene. La aflicción tiene un propósito en la vida del cristiano. A mí me encantaría no hablar de estas cosas, ¿no? Porque nadie quiere hablar de estas cosas. A veces nosotros predicamos mal las buenas noticias a las personas, indicando que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Ahora, si es verdad que existe un beneficio residual de la vida de Cristo en nosotros, que no es la razón por la que efectivamente el Señor nos llamó a comunión con Él, sino es la vida de su amado Hijo morando y viviendo en nosotros. Obviamente esa vida tiene una connotación maravillosa y la palabra nos dice que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él, dice la Escritura, también no nos dará todas las demás cosas? Así que juntamente con Él nos vendrán muchas buenas cosas y muchas cosas de las cuales nosotros llamábamos bendición. La semana pasada hablábamos de que realmente para Dios existe una sola bendición. No existen más bendiciones. La única bendición que existe y de Dios para ti, para mí, tiene nombre y apellido, se llama Cristo Jesús. En Cristo Jesús, efectivamente, vienen todo el resto de bendiciones. De hecho, la Escritura nos dice maravillosamente, ¿no es cierto?, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, todas las promesas de la Biblia que tú veas que nos ha sido negada por el Señor, todas, desde Adán, ¿verdad?, hasta Moisés, todas, ¿verdad?, en Cristo se han hecho realidad. Por eso es que el Señor ahora quiere que nosotros nos demos cuenta que somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque ya que somos miembros del cuerpo de Cristo, ya que formamos parte de Cristo mismo, entonces las bendiciones de Cristo nos pertenecen. Dios nos ha dado una sola bendición, la vida de su amado Hijo Jesucristo. Pero en esa bendición, efectivamente, viene el cúmulo de provisión, de sanidad y de muchas cosas que el Señor efectivamente quiere para toda nuestra vida. Pero como
la idea del Señor no es que esta vida que nosotros estamos ahora experimentando, esta vida en la carne, sea una vida eterna, porque es una vida que se va a extinguir. El apóstol Pedro decía que ciertamente nuestro hombre exterior se va desgastando. Bueno, usted véase en fotografías de hace 20 o 30 años, véase ahora y vea cómo efectivamente su hombre exterior se va desgastando. Y bueno, las malas noticias para este hombre exterior, las malas cuando no tenemos a Cristo, pero las buenas, porque ya vamos a salir de este cuerpo, son que por supuesto en algún momento este cuerpo pues va a dejar de latir su corazón. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer de alguna manera es ser cambiados de habitación a nuestro cuerpo celestial, al cuerpo de Cristo. Entonces nuestro viejo hombre se va desgastando, pero no obstante, dice la Escritura, el interior se va renovando día a día. De ese hombre interior, ¿no es cierto?, es del que el Señor quiere que nosotros nos aferremos cada día, porque ese hombre exterior, ese hombre interior, esa nueva criatura, esa nueva persona, esa nueva creación, como lo queramos llamar, todos estos nombres da la propia Escritura, es el regalo que Dios te dio a ti. Y ahí es donde nuestro Padre se enfoca, porque esa es la vida, ¿verdad?, que te ha sido entregada y que te ha sido dada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada estábamos nosotros mirando, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 13, y estamos viendo esta parábola, ¿no? A pesar de que hablábamos de que el Señor nos hablaba en parábolas o habla en parábolas, ¿verdad? Porque pues ahí a los propios discípulos les dijo que les hablaba en parábolas, porque hay personas que obviamente no iban a entender el evangelio de la gracia, y de alguna manera él, en una perspectiva de la carne, hablaba en parábolas que a veces pues las personas no las entendían, pero después algunas de esas parábolas del propio Señor Jesucristo a los discípulos se las explicaba, se las revelaba y les decía por qué. De hecho, en esta misma parábola de trigo y la cizaña, más adelante está la explicación dada por el mismo Señor Jesucristo, porque los apóstoles o los discípulos no lo entendieron y dijeron: Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Pero yo lo que quiero rescatar ahora es que en estas parábolas el Señor habla mucho del reino de los cielos. Y la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre cómo el reino de los cielos, ¿no es cierto?, viene a conectarse con nosotros el día de hoy. El reino de los cielos es la obra perfecta de Dios hecha desde siempre, hecha desde la eternidad y para la eternidad, la obra que nunca cambió. Hay una obra perfecta, hay un mundo espiritual paralelo del cual el Señor es Dios y Señor, y ese mundo espiritual paralelo es el que ha creado absolutamente todas las cosas y el que sigue gobernando todas las cosas. Ese mundo espiritual paralelo es al cual el Señor quiere que nos conectemos. Ese mundo espiritual paralelo es al cual el Señor quiere que estemos en línea permanentemente para que podamos recibir, ¿verdad?, todos los beneficios. La Escritura nos dice algo maravilloso, que en el libro de Romanos, ¿verdad?, que todas las cosas que Dios ha creado, ¿verdad?, tienen como propósito el que el poder invisible de Dios, su eterna deidad y su eterno poder se hagan claramente visibles a través de las cosas creadas. Eso es algo importante. Toda la creación de Dios tiene como propósito manifestar y expresar a Dios mismo y la gloria de Cristo. Ahora, imagínense si todas las cosas creadas tienen esa capacidad. Nosotros, cuando el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, también fuimos creados con el mismo propósito. Tú y yo hemos sido creados para expresar y para manifestar la vida de Cristo. Es por esto que ahora tenemos tantos problemas, tantas luchas, tantos sufrimientos, tantos dolores, tanta incapacidad de poder reconocer la obra que Dios mismo hizo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que estamos en estos tiempos liberales en donde realmente el hombre es lo que se percibe ser. Y nosotros ahora inclusive estamos llevando a las leyes el hecho de que lo que el hombre dice que es,
entonces así es como los demás debemos respetar. ¿Qué es? Pues si el hombre nace hombre y se percibe mujer, pues bueno, nosotros tenemos entonces que entender que es mujer. Si la mujer nace mujer pero se percibe varón, entonces nosotros tenemos que entender que esa persona pues es varón. Si una persona que nace no se entiende ni mujer ni varón, pues nosotros tenemos que entender y respetar que esa persona sea lo que piensa que es. Y por decirlo así, si una persona pues nace y siente que es una jirafa, entonces nosotros tenemos que de alguna manera respetar y creer que esa persona es una jirafa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Evidentemente hay un problema de desconexión del ser humano con Dios. Y esta confusión que hoy tenemos en nuestro corazón, evidentemente esta confusión se presenta en varias cosas. Y nosotros también a veces estamos confundidos en otros temas distintos, pero estamos igualmente confundidos. Aquí no estamos juzgando si las personas lo que dicen está bien o está mal. No es un tema de que esté bien o está mal. Es un tema de que si estamos conectados o desconectados a la realidad de Cristo o a la realidad del reino de los cielos de nuestra propia vida. Porque el desorden en nuestra vida tiene que ver directamente con esa desconexión. El desorden en nuestra vida tiene que ver directamente con el que nosotros no estamos conectados al reino de Dios. Ahora, como Dios sabe que efectivamente hay este desorden en el corazón del ser humano, en la mente, en las emociones y en la voluntad, era necesario que Cristo mismo venga en carne, se hizo hombre, se degradó haciéndose hombre, porque él jamás había pecado. Cristo se degrada haciéndose hombre, pero ¿para qué viene? Para justamente venir a revelarnos a usted y a mí la realidad de todo lo que Cristo es. El Señor viene a revelarnos a usted y a mí que existe un mundo paralelo espiritual al cual Él llama el reino de los cielos, que ha existido siempre, que es perfecto, que hizo todas las cosas, que nos hizo a usted y a mí, y que hoy quiere tener conexión con usted directamente. Si Dios no hubiese venido a conectarse con nosotros, hermanos, sería imposible que nos conectemos con Dios. El hombre ha intentado conectarse con Dios a través de inventos propios o de propias imaginaciones. El hombre ha intentado conectarse con Dios a través de ser una buena persona. El hombre ha intentado conectarse con Dios a través de muchos sistemas religiosos. El hombre ha intentado, ¿verdad?, conectarse a Dios a través de prácticas, a través de leyes, a través de costumbres que normalmente no necesariamente nos van a conectar con Dios, porque el hombre está alejado de Dios. La única fórmula que Dios tuvo para conectarse con nosotros es mandar a su amado Hijo Jesucristo para que como hombre Él venga a revelarnos a usted y a mí en qué circunstancia nos encontramos y por qué hoy nosotros estamos incompletos, por qué hoy nosotros somos imperfectos y por qué hoy estamos pensando mal, entendiendo mal, comprendiendo mal, discerniendo mal, decidiendo mal. ¿Por qué? Porque estamos desconectados del reino de Dios y de su justicia. Y el Señor Jesucristo hoy viene a decirnos, chicos, yo vengo desde lo invisible, yo vengo desde la propia casa de mi Padre para revelarles a ustedes, ¿verdad?, todo aquello que Satanás le robó por medio del pecado. Yo vengo ahora a darles a ustedes, ¿verdad?, revelación. Y no solamente vengo a darles revelación, sino que vengo a darles vida. Y no solamente que vengo a darles vida, sino que yo vengo a pagar por ustedes todos los males que ustedes cometieron. Yo vengo a cargar sobre mí mismo todos sus pecados, todos sus engaños, todas sus detracciones, todos sus errores. Yo vengo a cargar sobre mí mismo. Y yo vengo a pagar por ustedes la condena que ustedes se merecían por sus propios pecados, porque yo los he amado eternamente. Y el Señor Jesucristo viene a entregar su vida por ti y por mí. Nos lleva todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y nos hace el favor de llevarnos juntamente con Él a la muerte.
Y la Escritura nos dice en Romanos 6:6, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nosotros pues podemos de alguna manera morir a nuestra vieja naturaleza y ahora comenzar a experimentar por la obra de Cristo la resurrección y el nacimiento de Cristo en nuestro espíritu. Entonces el Señor viene y nos comienza a hablar del reino de los cielos. Y en esta parábola que quiero continuar, el Señor les refiere y les dice otra parábola diciendo, el reino de los cielos, fíjate, el reino de los cielos que ya hemos hablado, que es este mundo paralelo, perfecto, que nunca ha cambiado, ¿verdad? Y al cual el Señor quiere que nosotros de alguna manera entremos. De hecho, el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Tenemos que nacer del espíritu. Es decir, tenemos que ser conscientes que el momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, que el momento en que el Espíritu nos mostró que en nuestra propia vida había pecado y había una vida de condenación, pero que Él había mandado a Jesucristo para que Él nos reemplace, para que Él efectivamente tome nuestros pecados, tome nuestras maldades y borre nuestras iniquidades. Y nosotros por medio de la fe a Él lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde ese momento el Señor Jesucristo, ¡plac!, hizo que en ti, ¿verdad?, puedan hacer esta nueva semilla, esta vida preciosa y maravillosa que hoy está en ti, pero que lamentablemente todavía no la terminamos de experimentar como deberíamos. Todavía nos estamos perdiendo mucho de esta vida y el propósito de nuestro Padre es hoy que efectivamente tengamos conciencia de esta vida en nosotros mismos y que esta vida comience a gobernar nuestra alma, a gobernar nuestro cuerpo, a gobernar nuestra cabeza, nuestra familia, a gobernar nuestra sociedad, a gobernar nuestra vida. El método de Dios para cambiar toda esta ignominia en la cual el mundo está viviendo es su amado Hijo Jesucristo, pero morando, reinando, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Así que este es el reino de los cielos del cual Él viene a hablar, pero el Señor Jesucristo dice aquí, el reino de los cielos es semejante. Mira, el Señor quiere comparar el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, que sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? Así que aquí el Señor habla que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Él aquí realmente lo que está hablando es de un hombre, y habla de un hombre, no habla de muchos hombres. Este hombre al cual se está refiriendo aquí se llama Cristo Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Mira, así como el mundo es semejante a un hombre, en Romanos 5:18 la Escritura nos dice algo maravilloso respecto de esto. Nos dice, así como por la transgresión de un hombre, así como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Fíjate, aquí vemos nosotros, ¿verdad? El reino de la muerte es semejante a un hombre también. Porque el reino de la muerte se introdujo a todos los hombres a través de un hombre. Y todos sabemos cómo se llama ese hombre, del cual nosotros nacimos en la carne. Se llama Adán. Adán. No olvidemos que Cristo o el Señor en el libro de Génesis llama a Adán y Eva. No solamente llama a Adán, sino que llama a Adán al género humano. Adán y Eva somos del mismo género humano que Dios creó para vivir en cada uno de nosotros. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mira, a estos nosotros llamamos las cabezas corporativas. Adán era un hombre corporativo, era una cabeza corporativa. Es decir, la suerte de todos los hombres iba a estar echada por lo que haga esa cabeza corporativa. Y aquí la Escritura nos dice que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Así que no hay nada que tú podías hacer. Aquí no se trata de que tú seas buena persona, porque por la transgresión de Adán vino la condenación a ti. Por la transgresión y por el pecado de Adán, ¿verdad? Tú te constituiste pecador. Así que flaco favor que nos hizo Adán.
todos nosotros íbamos a ser hechos a la imagen y semejanza de Adán a partir de allí. Y sí que lo hemos sido. Si no, mire el mundo cómo está. El mundo va de mal en peor. No podemos decir que el mundo pasado era mejor, pero el mundo pasado se regía por otro tipo de normas, se regía por otro tipo de moralidad, en donde todavía nosotros respetábamos la familia, respetábamos a los padres, a la madre, en donde en la sociedad de alguna manera había un afecto natural por las demás personas. Pero ahora no. Ahora se está perdiendo todo. Hay mucha más tecnología. Hay mucho más adelanto científico en la humanidad, pero más abundancia de muerte y de pecado, porque el hombre se va constituyendo cada día más en un ser degradado en función de cómo están las circunstancias. Pero la Escritura nos dice ahí mismo en Romanos 5:18 que de la misma manera por la justicia de uno, por la justicia de un hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué maravilloso que es nuestro Padre. Así como Adán nos hizo el flaco favor de transmitirnos por su transgresión la condenación a todos los hombres, de la misma manera Jesucristo nos hace un favor de gracia inmerecido que por su justicia, por su obediencia, nos ha justificado a todos nosotros. A todos los que aceptamos esa justificación. A todos los que estamos dispuestos a hacernos, o a asirnos, o a aferrarnos a aquello que efectivamente el Señor ya nos entregó. Así que a esto se refiere la Escritura. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre se llama Jesucristo. Cuando efectivamente nosotros sabemos, mis hermanos, que estábamos sin Dios y sin esperanza viviendo en el mundo, nuestro Señor Jesucristo viene a hablarnos del reino de Dios y Él viene a sembrar buena semilla. Es decir, Él viene a sembrar su vida, Él viene a sembrar sus genes, Él viene a sembrar su vida Zoe en todos aquellos que estamos dispuestos a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y en todos aquellos que estamos dispuestos todos los días a recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La Escritura nos habla que la buena semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios. San Lucas 8:11. La buena semilla es el verbo hecho carne. La buena semilla no es la palabra escrita. La buena semilla es la palabra viva que nos es transmitida por el Espíritu Santo y que efectivamente está plasmada en la Escritura, pero que necesita ser revelada a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que la palabra viva, la semilla es la palabra de Dios. San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11, usted va a encontrar que la semilla es la palabra de Dios. Así que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, que vino a sembrar en usted y en mí la palabra viva de Dios, es decir, al verbo de Dios, es decir, los genes de Dios, es decir, la vida Zoe de Dios, vino a ser sembrada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla comience a dar fruto. Hablando de este mismo tema, primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo. Esto es lo que nos ha sucedido a usted y a mí. Ya hemos dicho que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Ahora ya lo podemos ver porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos la semilla espiritual, porque tenemos la semilla del reino, porque nosotros hemos nacido en el reino de los cielos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, habéis nacido mediante la palabra de Dios que vive, la palabra de Dios que vive. Esto, la palabra de Dios que vive. ¿En dónde vive la palabra de Dios? La palabra de Dios vive en mi espíritu, pero esa palabra que vive en mi espíritu se tiene que abrir paso a mi alma. En mi espíritu
¿verdad? Yo ya tengo la vida de Cristo. En mi espíritu yo ya soy santo, soy justo, soy perfecto. En mi espíritu está todo lo que necesito, porque mi espíritu está unido al espíritu del Señor. Y la Escritura dice que cuando el espíritu se une al espíritu del Señor, ¿verdad? Se hace un espíritu con él. Y la Escritura nos dice también que cuando el espíritu del Señor está en alguien, en esa persona hay libertad. Así que la libertad ya es algo que está en tu espíritu. ¿Libertad sobre qué? Libertad sobre todo lo que te aqueja hoy. Cualquier cosa que te tenga preocupado, cualquier circunstancia que te tenga amargado, cualquier situación que te tenga atado, el Señor Jesucristo se constituye en la libertad de todo aquello. Ahora, esa libertad se tiene que abrir paso para liberarnos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no estemos pidiendo al Señor que nos liberte, porque Él ya nos libertó. Pidámosle al Señor que nos revele la vida de Él en nosotros, porque en la medida en que esa vida se revela y se abre paso en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, entonces el residual, la respuesta residual es efectivamente la libertad de aquellas cosas en las cuales nosotros nos encontramos presos. Así que aquí la Escritura nos dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, habéis nacido mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Esta es la semilla que vino a sembrar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice aquí la Escritura, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, esta semilla, hermanos, tiene efectivamente un proceso. No olvidemos, porque a veces nosotros nos podemos sentir un poquito desanimados, ¿no? Porque decimos, ay, son palabras tan sublimes, pero estoy tan lejos de esto. A ver, aquí no es que si estoy muy lejos o estoy muy cerca. Aquí es que si es que ya se sembró la semilla. En 1 Corintios 3:6, la Escritura nos dice y nos muestra que hay un proceso. El apóstol Pablo decía, yo planté, porque él traía el evangelio de Jesucristo. Yo planté a Cristo en vuestros corazones. Esto es lo que tú y yo tenemos que plantar a las personas, hermano. Como un consejo, a veces nosotros pues nos sentimos impotentes cuando la gente viene a nosotros porque está en problemas financieros o porque está en problemas de relaciones, porque está en problemas serios con su familia, porque hay circunstancias difíciles que están viviendo. Y la gente, claro, viene muchas veces a nosotros a pedirnos consejo. ¿Qué hago? Hermano, lo único que tenemos que hacer es plantar a Cristo en el corazón de la gente. Plante a Cristo en el corazón de la gente. El apóstol Pablo lo tenía claro cuando en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté la semilla que es Cristo. Y después de Apolos, que conocía lo mismo que Pablo, dice Apolos regó. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí hay algo maravilloso. El crecimiento lo da Dios. Y si Dios ya plantó la semilla en nosotros, porque el que planta la buena semilla, como vemos, es este hombre, ¿no es cierto?, del cual dice que es semejante al reino de Dios, que vino y que sembró buena semilla en su campo. Ya que el Señor vino y sembró su semilla en ti y en mí, el Señor se compromete y dice que el que da el crecimiento de esa semilla es Dios. Ahora Dios promete algo. Dios promete que primero va a mandar personas que planten a Cristo en tu corazón. Después Dios va a mandar personas que rieguen para que Cristo siga creciendo en tu corazón. Pero Dios promete
que tanto el que planta como el que riega son colaboradores de Dios, pero el que da el crecimiento es Dios mismo. De tal manera de que es infalible el hecho de que Cristo tenga que crecer en tu propia vida. Y si Cristo crece en tu propia vida, hermano, tus circunstancias, tus situaciones comenzarán a hacerse pequeñitas o insignificantes comparadas con la obra que el Señor ha hecho en tu corazón. Ese es el problema que tenemos en el cristianismo, que nuestra mente está puesta en que el Señor solucione los problemas que estamos teniendo, en lugar de que nuestra mente está puesta en la solución que ya nos dio en Cristo Jesús. Esto tiene que cambiar radicalmente. Hermano, si es que realmente tú tienes la tentación de poner tu mirada en el problema, en la dificultad, en la lucha, en la ineficiencia, en la escasez, en la enfermedad, en aquello que te está quejando, porque esa es una tentación. Si tú estás poniendo, ¿verdad? Y dejándote tentar para poner tu mirada allí, y es más, caes en la tentación de comenzarle a pedir a Dios que resuelva esos problemas, allí tú estás diciendo, Señor, todavía tú no me has resuelto las cosas. Cuando el Señor nos dice que efectivamente con Cristo Jesús el Señor nos ha dado todas las cosas. Y cuando en el libro de Efesios el Señor nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la bendición espiritual es la bendición más alta que tú necesitas para que por decantación caiga la bendición en todas las áreas de tu vida. Tenemos que entender que el Señor ya hizo su obra, ya hizo su trabajo, que el Señor ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos en su amado Hijo Jesucristo, pero nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo decía, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Ahí está el problema. Todos buscan lo suyo propio. Todos buscan solucionar sus problemas. Todos tienen puesta la mirada en sus situaciones familiares, en sus enfermedades, en sus dificultades económicas. Todos tienen puesta su mirada en la política, en la inseguridad, en las dificultades, pero nadie tiene puesta la mirada en Cristo, en lo que es de Cristo. Y ahí nos estamos perdiendo, ¿verdad? La cereza del pastel o del helado, como le querramos llamar, porque Cristo es la cereza del pastel. Tenemos puesta nuestra mirada en una parte del pastel, pero no en la cereza, que es Cristo mismo. Así que, como hemos visto, vemos que efectivamente el Señor nos muestra que en estos versículos, Mateo 13, ¿verdad? Estamos hablando de que efectivamente el Señor lo que está buscando en nuestra propia vida, hermano, es que esa vida crezca de una manera maravillosa en nuestra propia vida. La buena semilla es la semilla que Cristo mismo sembró en usted y en mí. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, que ya hemos visto, y la sembró en su campo, en su campo. Pues la Escritura, el mismo Señor dice más abajo, ¿no? ¿A qué es lo que se refiere con su campo? Dice que el Señor mismo dice que el campo es el mundo. Y el Señor en Juan 17:11 nos esclarece esta realidad cuando dice al Padre, en la oración que le hace al Padre, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre, a los que me has dado. Ahora, a veces como que suena esto a, bueno, pero si Dios ya le dio de antemano a Cristo las personas, entonces pues ya no hay mucho que se pueda hacer. Pero aquí nos olvidamos de que el Señor nos dice en otros versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Dios amó al mundo, Dios murió por todos los hombres, Dios murió por todos los seres humanos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos interesados en esta palabra de vida? Mire, qué difícil es, hermanos, el que cuando nosotros, por ejemplo, en cualquier tipo de reunión, sacamos a la luz estos temas, la gente nos quiere escuchar. Es decir, si somos francos, muchas veces hasta nosotros mismos tenemos cierto recelo de hablarles, porque esta es una lucha espiritual. Y no se olvide que hay una guerra espiritual todavía en nuestro corazón. A veces nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo las cosas del Evangelio, pero la verdad que no nos da mucho ánimo el hablar a los demás porque como que de alguna manera, pues a veces por temor, a veces por cierta vergüenza, a veces por cierto tema de querer seguir siendo parte de un grupo que no me vayan a ver mal, pues yo prefiero mejor no hablar mucho de estas cosas y las guardo en mi corazón para mí mismo. Si nosotros mismos como cristianos a veces tenemos esta lucha interna en donde Satanás intenta el que no hablemos, en donde Satanás busca nuestra alma para de alguna manera darnos justificaciones del por qué mejor no decirlo. Imagínense las personas que no conocen a Cristo, cómo efectivamente son enceguecidas permanente y continuamente para que ni siquiera quieran escuchar la voz del Evangelio. Ahora, en buena medida la gente no quiere escuchar la voz del Evangelio, es porque tenemos que ser también honestos. Muchos de los que predicamos también el Evangelio a veces no necesariamente estamos expresando la vida de Jesucristo. Aquí no estamos diciendo que si es que nos estamos portando bien o mal, porque cualquier persona se puede portar bien o mal indistintamente de que sea cristiano o no. Le aseguro que hay personas que no creen en Cristo, que son musulmanes o simplemente no tienen ningún tipo de religión, que se portan mejor que usted y que yo. Así que aquí no es un tema de cómo me comporto, sino de cuánto expreso la vida de Jesucristo. No nos confundamos. ¿Qué es Cristo expresado y manifestado en mi vida? Pues es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad y todo lo que viene por añadidura, prosperidad, abundancia. Y no estoy hablando necesariamente de un bolsillo lleno de dinero. Hablo de prosperidad del alma, hablo de prosperidad del espíritu, hablo de prosperidad del cuerpo y también sí, el Señor bendice el bolsillo cuando quiere bendecir. Esa es la realidad. Pero si nosotros, ¿para qué queremos el dinero? Sino para que nuestra alma esté feliz. Y la pregunta es, ¿no habrá otra forma de que nuestra alma esté feliz así no tenga dinero? Pues sí hay. Cristo da esa felicidad y esa tranquilidad, así nosotros por el lado externo no estemos bien. Entonces aquí el Señor ora al Padre, le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aquí se está hablando de la presciencia, que significa el preconocimiento de Dios, porque Él es eterno. El Señor sabía exactamente, mi hermano y mi hermana, si usted iba o no a querer escuchar, aceptar, recibir la vida de Cristo en su corazón. Estos son los que finalmente el Padre me dio, porque Él ya sabía o Él ya sabe quiénes de nosotros íbamos a reaccionar positivamente al llamado del Evangelio de Jesucristo. Así que si usted está aquí, pues le felicito, bienaventurado, porque usted quiere escuchar más del Señor. No me escuche a mí, escuche a Cristo. Yo soy tan humano como usted lo es. Porque a veces, claro, ¿no? La gente pues se puede escudar en el hecho, sí, pero es que es hermanito. No, olvídese del hermanito. Vea usted a Cristo, vea lo que yo estoy hablando de Cristo, vaya e investigue de Cristo. Que Cristo verdaderamente golpee su corazón con estos temas y lo inquiete para que busque a Cristo y para que usted vea si es que efectivamente lo que yo estoy hablando viene de Cristo o no viene de Cristo. Eso es lo que importa. Pero sí, a veces nosotros pues no ayudamos en el sentido de que no damos testimonio de Cristo. Y a veces la gente cree que dar testimonio de Cristo es, no, es que yo ya no puedo tomarme una cerveza
o porque ya no me puedo tomar un vino, o porque no puedo estar aquí. Eso es dar testimonio de Cristo. No, eso no es dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo es que si es que la vida de Cristo se está expresando en mí. No es que si es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Eso es dar testimonio de Cristo. Es si es que el amor de Cristo, el perdón de Cristo, ¿verdad? Esas palabras de sanidad de Cristo están en mi corazón para sanar, para bendecir, para ayudar, aún aquellos que desde la perspectiva de la carne no lo merezcan. Así que ese campo es del mundo, dice el Señor Jesucristo más abajo, pero del mundo, ¿cuántos hemos creído al mensaje del Evangelio? Y este creído no es una vez, este creído es un permanente continuo de creer. Es un permanente continuo de creer. Así que, hermanos, nos quedamos de momento para continuar la próxima semana, recordando que el reino de los cielos está vivo, es un mundo paralelo del cual efectivamente nos vienen todas las bendiciones y el cual debe gobernar nuestra existencia para que las cosas de alguna manera vayan por donde deban ir. A mí siempre me llama la atención estos versículos, ¿verdad? Cuando en Génesis el Señor Jesucristo, o mejor dicho, bueno, el verbo, porque estaba con el Señor, ¿verdad? El Señor dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pues bueno, así es siempre el comienzo de Dios en nuestras vidas. Muchas de nuestras vidas, lamentablemente, bueno, normalmente cuando no tenemos a Cristo o cuando estamos desconectados del reino de los cielos, nuestras vidas están desordenadas y vacías. Más allá de que creamos que están ordenadas y llenas. Si nuestras vidas están ordenadas y llenas por lo exterior, pues déjame decirte que estás desordenado y vacío. Pero si aparte de aquello todavía tú ves desorden, un sentido de vacío en tu corazón, pues es porque tu vida está desordenada y vacía. Pero lo maravilloso cuando nuestras vidas están desordenadas y vacías es que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y el Señor está allí para decir, hágase la luz. Es decir, el Señor está allí para comenzar a crear en nosotros la vida de Jesucristo. Es maravilloso saber, ¿no es cierto?, que el Señor está allí listo para comenzar a generar en ti la luz, a dividir la luz de las tinieblas, a sacar lo que vale, a sacar la verdad a luz, para que las tinieblas comiencen a separarse de tu propia vida. Este es el trabajo del Espíritu Santo en ti y en mí. Es maravilloso saber que efectivamente el Señor Jesucristo quiere que tú veas que el reino de los cielos es semejante a Él, que vino a sembrarse en tu corazón. El reino de los cielos es Cristo mismo sembrado en tu corazón. Pero el reino de los cielos es primero sembrado en tu espíritu y después abriéndose paso a tu corazón. Abriéndose paso a tu mente, a tus emociones, a tu voluntad. Es llenándote de su propia vida maravillosa. El Señor quiere que sepas que el reino de los cielos es Cristo mismo dándote su ADN espiritual, su semilla, para que more en tu corazón, porque Él te vio a ti como su campo, porque Él sabía de antemano que tú efectivamente ibas a estar por Él y para Él. Ahora, la responsabilidad nuestra a partir de ahora es cuánto de esa vida de Cristo está verdaderamente así, abriéndose paso a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. No si Cristo me está resolviendo los problemas externos, porque ya me los resolvió en la medida en que yo vea la realidad de Cristo morando y viviendo en mi propia vida. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.